El sol se asomaba a través de las cortinas de una modesta casa en los suburbios de Ciudad de México. La luz de la mañana temprana danzaba por la habitación, iluminando con un cálido resplandor los pósters de transbordadores espaciales y galaxias que adornaban las paredes. Daniel Ramírez, un delgado joven de 14 años con una cabellera llena de rizos apretados, se despertó de su sueño. El reloj despertador en su mesita de noche parpadeaba marcando las 6 a.m. Con un suspiro pesado, se levantó de la cama, listo para enfrentar otro día. Después de vestirse, bajó las escaleras, donde su madre, María, ya estaba en la cocina preparando el desayuno. María, enfermera que trabajaba largas horas, aseguraba que su hijo comenzara el día con una comida abundante de huevos y chorizo. El olor del desayuno llenaba el aire. Saludó a Daniel con una sonrisa cansada pero cálida cuando él entró en la cocina. «Buenos días, mi amor». «¿Dormiste bien?», preguntó con voz llena de preocupación. «Sí, supongo», respondió Daniel, frotándose el sueño de los ojos. Se sentó en la pequeña mesa de madera y comenzó a picotear su desayuno, su mente ya vagando hacia los desafíos que el día traería. María lo observó por un momento, percibiendo su inquietud. «Sabes, si hay algo de lo que necesitas hablar, estoy aquí. Siempre». Daniel asintió, enmascarando su malestar. «Gracias, mamá. Estaré bien». El viaje a la escuela en el autobús amarillo siempre era un reto. Daniel encontró tranquilamente su asiento habitual cerca del fondo, donde los otros estudiantes, perdidos en sus conversaciones y risas, apenas lo notaban. Sacó un libro, tratando de sumergirse en un mundo muy alejado del suyo. A medida que el autobús se acercaba a la escuela secundaria local, el corazón de Daniel se hundió. El extenso edificio se cernía ante él, un campo de batalla donde enfrentaba tormentos diarios. Bajó del autobús, mezclándose con la corriente de estudiantes, con los hombros encorvados como si quisiera hacerse más pequeño. Dentro de la escuela, los pasillos zumbaban de actividad. Los estudiantes charlaban y se apresuraban a sus clases, mientras Daniel navegaba entre la multitud, manteniendo la cabeza baja. Llegó a su casillero, solo para encontrarlo desfigurado con groseras grafitis racistas. Su estómago se revolvió, pero tragó la ira y el dolor, negándose a mostrarlo. En el aula, la asignatura favorita de Daniel era historia. Era un refugio donde podía perderse en cuentos del pasado. El señor Hernández, su profesor de historia, era uno de los pocos adultos que parecían notarlo. Hoy, mientras Daniel tomaba asiento, el señor Hernández lo miró, ofreciéndole un gesto de aliento. «Bien, clase, cálmense», comenzó el señor Hernández. «Hoy vamos a discutir el movimiento de derechos civiles. Una era que no solo moldeó nuestro país, sino que continúa influyendo en nuestras vidas hoy en día». Daniel escuchaba con atención, encontrando consuelo en las historias de valor y resistencia. Pero incluso allí, no podía escapar de los susurros y risas desde el fondo del aula. Jessica López, la abeja reina de la escuela, dirigía a su grupo de seguidores en un coro de risas maliciosas. Jessica, con su cabello rubio y ojos azules, personificaba todo lo que Daniel detestaba de su experiencia en la escuela secundaria. Popular, privilegiada y completamente despiadada. La campana sonó, señalando el inicio del almuerzo. Daniel recogió sus cosas y se dirigió a la cafetería, sus pasos pesados. Encontró un rincón tranquilo para comer solo, pero la paz fue efímera. Jessica y su séquito se acercaron, su presencia arrojando una sombra sobre su solitaria comida. «Hey, Ramírez», se burló Jessica, su voz goteando desprecio. «¿Ese es tu almuerzo? Se ve patético». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, uno de los amigos de Jessica empujó su bandeja de la mesa, haciendo que su almuerzo se desparramara por el suelo. Las risas estallaron a su alrededor mientras se arrodillaba para limpiar el desastre, su rostro ardiendo de humillación. Retirándose al baño, Daniel se encerró en un cubículo, luchando contra las lágrimas. Odiaba ese lugar, odiaba sentirse tan impotente. Después de unos minutos, se recompuso y salió, buscando consuelo en su santuario, el club de ajedrez. El club de ajedrez era una pequeña y tranquila sala donde Daniel podía olvidar momentáneamente sus problemas. Los miembros eran pocos, pero compartían una pasión por el juego que trascendía sus diferencias. Allí, Daniel no era un paria sino un jugador respetado.
Se sentó frente a un tablero, moviendo las piezas con facilidad, permitiendo que el juego consumiera sus pensamientos. A medida que el día llegaba a su fin, Daniel recogió sus libros y se preparó para irse. Los pasillos estaban menos llenos ahora, el bullicio del día escolar desvaneciéndose en el fondo. Pero al acercarse a la salida, notó a Jessica y su grupo reunidos, sus cabezas inclinadas en susurros conspirativos. «Mañana», dijo Jessica, su voz baja pero llena de malicia. «Le mostraremos su lugar». Daniel no escuchó los detalles, pero la mirada en el rostro de Jessica le dijo lo suficiente. Su estómago se retorció en nudos, sabiendo que mañana traería otra prueba, otra batalla en la interminable guerra que era su vida escolar. Respiró profundamente y salió hacia la luz del atardecer, preparándose para lo que viniera. El día siguiente amaneció con un aire de presagio. Daniel se despertó temprano, la ansiedad por los eventos del día anterior aún roía en él. Los intentos alegres de conversación de su madre durante el desayuno hicieron poco por levantarle el ánimo. El viaje a la escuela fue un borrón, el habitual estruendo de la charla estudiantil un zumbido distante en sus oídos. Podía sentir el peso de lo que estaba por venir presionando sobre él. Al acercarse a su casillero, un sentimiento de temor se instaló en su estómago. Sus peores miedos se confirmaron cuando vio los nuevos insultos garabateados en la puerta de metal. Las palabras, crueles y venenosas, parecían saltar hacia él. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con la cerradura, tratando de ocultar la desfiguración de los estudiantes que pasaban. Abrió el casillero y rápidamente sacó sus libros, cerrándolo con un suave clic y apresurándose a alejarse. El primer periodo era historia con el señor Hernández, una asignatura en la que Daniel normalmente encontraba consuelo. Hoy, sin embargo, le era difícil concentrarse. Seguía mirando el reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido. El señor Hernández notó su estado distraído y se hizo la nota mental de hablar con él más tarde. Durante el almuerzo, Daniel intentó evitar la cafetería, optando en su lugar por un rincón tranquilo en la biblioteca. Encontró una mesa apartada al fondo y se sumergió en un libro sobre civilizaciones antiguas. El silencio era reconfortante, un breve respiro del caos exterior. Pero incluso allí, no podía escapar de la sensación de ser observado. Miraba hacia arriba ocasionalmente, esperando ver a Jessica o a uno de sus secuaces acechando cerca. A mitad del almuerzo, Daniel sintió un toque en su hombro. Se dio la vuelta para ver a Sara, una compañera del club de ajedrez, de pie detrás de él. Tenía una mirada simpática en el rostro. «Hey, escuché lo que pasó ayer», dijo suavemente. «¿Estás bien?» Daniel asintió, apreciando su preocupación pero sin querer profundizar en los detalles. «Estoy bien. Solo trato de pasar el día». Sara sacó una silla y se sentó. «Si alguna vez necesitas hablar, sabes que estamos aquí para ti. El club de ajedrez es como una familia, ¿verdad?» Daniel logró una pequeña sonrisa. «Sí, gracias, Sara. Lo aprecio». Las clases de la tarde fueron un borrón. Daniel mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual con Jessica y su grupo. Pero podía sentir sus ojos sobre él, sus burlas susurradas siguiéndolo como sombras. Fue durante el último periodo cuando las cosas empeoraron. Al abrir su cuaderno, un papel cayó al suelo. Lo desdobló para revelar un dibujo burdamente hecho de él mismo con insultos racistas escritos alrededor. Su rostro se enrojeció de ira y vergüenza, pero arrugó el papel y lo metió en su mochila. Después de la escuela, Daniel buscó refugio en la sala del club de ajedrez. La vista familiar de los tableros de ajedrez y la concentración silenciosa de sus compañeros de club le proporcionaron un breve escape. Se sentó con Sara para una rápida partida, pero su mente no estaba en ello. Ella notó su distracción y le dio una mirada preocupada. «Daniel, no tienes que fingir que todo está bien», dijo suavemente. «Somos tus amigos. Podemos ayudar». Suspiró, sintiendo el peso de sus emociones presionando sobre él. «Simplemente no sé cómo hacer que pare», admitió. «Todos los días, es algo nuevo. Siento que no puedo respirar». Sara le apretó la mano. «Eres más fuerte de lo que piensas, Daniel. No dejes que ganen». Al salir del club de ajedrez, Daniel sintió un atisbo de esperanza.
Quizás no estaba tan solo como creía. Pero esa esperanza fue efímera. Al caminar por el pasillo, Jessica y su grupo lo interceptaron. Jessica tenía una mirada satisfecha en el rostro, sus ojos brillando con una intención maliciosa. «Disfrutando de tus jueguitos, Ramírez», se burló Jessica. «¿Adivina qué? Tenemos uno nuevo para ti». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, uno de los chicos agarró su mochila y la abrió, derramando su contenido por el suelo. Libros, papeles y artículos personales se esparcieron por todas partes. Jessica recogió su proyecto de historia, una detallada maqueta en la que había trabajado durante semanas, y la estrelló contra la pared. «Ups», dijo con un falso puchero. «Parece que tendrás que empezar de nuevo». Las risas resonaron en el pasillo mientras Daniel se apresuraba a recoger sus cosas, su corazón latiendo con una mezcla de ira y humillación. Podía sentir las lágrimas picándole los ojos, pero parpadeó para evitar llorar, negándose a darle a Jessica la satisfacción de verlo llorar. Esa noche, en casa, Daniel se sentó en su escritorio, las piezas rotas de su maqueta esparcidas frente a él. Su madre llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Echó un vistazo a su expresión devastada y al destrozo en el escritorio, y lo abrazó. «Daniel, cariño, ¿qué pasó?», preguntó, su voz llena de preocupación. Él sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. El peso de los eventos del día era demasiado para soportar. María se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabello. «Yo sé que las cosas están difíciles ahora», dijo suavemente. «Pero no estás solo. Vamos a superar esto juntos». Sus palabras fueron un bálsamo para su espíritu herido. Se apoyó en su abrazo, tomando fuerzas de su presencia. Por un momento, se permitió creer que las cosas podían mejorar. A la mañana siguiente, Daniel encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. Era de su madre, un simple mensaje de amor y aliento. La guardó en su bolsillo, un pequeño recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. En la escuela, el ambiente estaba tenso. Daniel podía sentir las miradas y escuchar los susurros mientras caminaba por los pasillos. Pero mantuvo la cabeza alta, decidido a no dejar que Jessica y su pandilla vieran cuánto lo habían afectado. Encontró consuelo en la rutina familiar de sus clases, aunque el peso de su crueldad permanecía en el fondo de su mente. Durante la clase de historia, el señor Hernández devolvió los proyectos calificados. El corazón de Daniel se hundió cuando vio el «incompleto» escrito en rojo en la parte superior de su papel. Levantó la vista para ver al señor Hernández mirándolo, la preocupación marcada en su rostro. «Daniel, ¿puedes quedarte después de clase?», preguntó el señor Hernández. Daniel asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando sonó la campana, se quedó atrás, esperando mientras los otros estudiantes salían del aula. El señor Hernández cerró la puerta y se sentó frente a él. «Daniel, sé que pusiste mucho esfuerzo en tu proyecto», comenzó el señor Hernández. «Pero veo que algo te está molestando. ¿Quieres hablar de ello?». Daniel dudó, las palabras atrapadas en su garganta. Quería contarle todo al señor Hernández, pero temía que solo empeorara las cosas. Finalmente, respiró hondo y decidió confiar en él. «Son Jessica y sus amigos», dijo Daniel en voz baja. «Me han estado acosando durante meses. Ayer, destruyeron mi proyecto». La expresión del señor Hernández se oscureció. «Lamento escuchar eso, Daniel. El acoso no es algo que toleremos aquí. Hablaré con el director y veremos qué podemos hacer. Mientras tanto, si necesitas más tiempo para rehacer tu proyecto, puedo arreglarlo». Daniel sintió una ola de alivio. «Gracias, señor Hernández. Lo aprecio». Al salir del aula, Daniel sintió un renovado sentido de determinación. No iba a dejar que Jessica y su pandilla arruinaran su educación. Se dirigió a la biblioteca, esperando encontrar algo de paz y tranquilidad para trabajar en su proyecto. En la biblioteca, Daniel encontró un libro sobre jugadores de ajedrez famosos. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer, perdiéndose en las historias de los grandes maestros y sus legendarias partidas. La tranquilidad de la biblioteca fue un bienvenido escape del caos del día escolar. Mientras leía, escuchó una voz suave a su lado. «¿Te importa si me uno?». Era Sara,
cargando una pila de libros. Se sentó frente a él, ofreciendo una sonrisa de apoyo. Pensé que podrías necesitar compañía. Daniel asintió, agradecido por su presencia. Gracias, Sara. Necesitaba un amigo en este momento. Pasaron el resto de la tarde trabajando en silencio juntos. Sara lo ayudó a reunir materiales para su proyecto, ofreciendo sugerencias y ánimo. Por primera vez en días, Daniel sintió un atisbo de esperanza. La semana siguiente, el acoso continuó, pero Daniel encontró fuerza en sus amigos y en el apoyo del señor Hernández. Se concentró en sus estudios, decidido a no dejar que la crueldad de los demás lo definiera. El club de ajedrez se convirtió en su santuario, un lugar donde podía escapar y ser él mismo. Una tarde, mientras salía del club de ajedrez, Daniel encontró otra nota en su casillero. Esta era diferente de las demás. No era una amenaza ni un insulto, sino un simple mensaje de apoyo. Mantén la cabeza en alto. Eres más fuerte de lo que piensas. No había firma, solo un pequeño dibujo de una pieza de ajedrez. Daniel miró la nota, sintiendo una oleada de gratitud. Alguien ahí fuera creía en él. Guardó la nota en su mochila, un recordatorio de que no estaba luchando esta batalla solo. Los días se convirtieron en semanas, y la resiliencia de Daniel creció. Enfrentaba cada nuevo desafío con un renovado sentido de determinación. Jessica y su pandilla continuaban con su tormento, pero Daniel se negaba a dejar que lo quebrantaran. Encontró consuelo en sus estudios, sus amigos y el apoyo de sus profesores. Un día, mientras caminaba a casa desde la escuela, Daniel notó un grupo de niños reunidos alrededor de un volante pegado en un tablero de anuncios. Curioso, se acercó a ver de qué se trataba. El volante anunciaba un torneo de ajedrez, abierto a todos los estudiantes del distrito. El corazón de Daniel se aceleró de emoción. Esta era su oportunidad de demostrarse a sí mismo y a todos los demás de lo que era capaz. Arrancó uno de los formularios de inscripción y se apresuró a casa para llenarlo. Su madre se emocionó cuando le contó sobre el torneo. Estoy tan orgullosa de ti, Daniel, dijo, abrazándolo con fuerza. Vas a hacerlo genial. Los días previos al torneo estuvieron llenos de anticipación y preparación. Daniel pasó cada momento libre practicando, perfeccionando sus habilidades y estudiando estrategias. Sentía un sentido de propósito, una motivación para tener éxito que lo impulsaba a través de los días más difíciles. El día del torneo, Daniel llegó temprano, su corazón latiendo con nervios y emoción. El gimnasio de la escuela estaba lleno de filas de mesas, cada una con un tablero de ajedrez. Estudiantes de todo el distrito estaban allí, algunos luciendo tan nerviosos como él se sentía. A medida que el torneo comenzaba, Daniel se enfrentó a oponentes de distintos niveles de habilidad. Ganó algunas partidas y perdió otras, pero cada juego fue una experiencia de aprendizaje. Se concentró en el tablero, bloqueando las distracciones y concentrándose en los movimientos. En la ronda final, Daniel se encontró frente a un oponente formidable, un estudiante mayor de otra escuela conocido por su estilo de juego agresivo. El juego fue intenso, cada movimiento calculado y estratégico. La mente de Daniel trabajaba a toda velocidad mientras trataba de anticipar el siguiente movimiento de su oponente. La sala cayó en silencio mientras el partido avanzaba, la tensión palpable. Con cada movimiento, Daniel sentía que su confianza crecía. Podía ver la frustración acumulándose en el rostro de su oponente mientras contrarrestaba cada jugada agresiva con una respuesta calmada y calculada. Al final, todo se redujo a un último movimiento. Daniel vio la oportunidad y la aprovechó, moviendo su reina a la posición de jaque mate. La sala estalló en aplausos mientras reclamaba la victoria, el peso del momento hundiéndose en él. Daniel se levantó, su corazón hinchado de orgullo. Lo había logrado. Se había demostrado a sí mismo y a todos los demás que era capaz de grandeza. Mientras aceptaba el trofeo, miró alrededor de la sala, viendo a Jessica parada al fondo, su expresión inescrutable. Por primera vez, Daniel sintió un sentido de triunfo. Había enfrentado sus miedos, superado los obstáculos y emergido más fuerte. El viaje estaba lejos de terminar, pero en ese momento, sabía que podía enfrentar lo que viniera. Los días siguientes a la victoria en el torneo de ajedrez fueron un torbellino para Daniel.
Su éxito no solo había aumentado su confianza, sino que también le había ganado el respeto de muchos de sus compañeros. Sin embargo, el triunfo era agridulce. Jessica y su grupo aún eran una presencia amenazante, sus susurros y burlas un recordatorio constante de que su batalla estaba lejos de terminar. Una tarde, mientras rebuscaba en una vieja caja en el ático, Daniel tropezó con una foto de su padre. Era una imagen descolorida en blanco y negro de un hombre joven en uniforme militar. El descubrimiento despertó una mezcla de curiosidad y anhelo dentro de él. Su padre había sido una figura distante en su vida, envuelto en misterio. Daniel tenía tantas preguntas, pero su madre rara vez hablaba de él. «Mamá», comenzó cautelosamente durante la cena, «encontré una foto de papá en el ático. ¿Puedes contarme más sobre él?». María levantó la vista de su plato, sus ojos suavizándose con una mezcla de nostalgia y dolor. «Tu padre era un buen hombre», dijo lentamente. «Sirvió en el ejército y estaba muy orgulloso de ello. Pero hay cosas sobre su pasado que son difíciles de hablar». Daniel asintió, percibiendo su renuencia. «Entiendo, mamá. Solo, siento que saber más sobre él podría ayudarme a entenderme mejor a mí mismo». María le tomó la mano y la apretó. «Te contaré lo que pueda, Daniel. Pero algunas historias es mejor contarlas cuando estés listo». Al día siguiente en la escuela, la atmósfera estaba cargada de tensión. Jessica tramaba algo, Daniel podía sentirlo. Había estado inusualmente callada, sus ojos lanzándole miradas calculadoras. Mientras se dirigía a clase, notó un grupo de estudiantes reunidos, susurrando y mirando en su dirección. Durante la asamblea matutina, el director anunció un programa especial para celebrar los logros de la escuela. Jessica aprovechó la oportunidad para humillar a Daniel frente a toda la escuela. Mientras los estudiantes se reunían en el auditorio, ella subió al escenario, su voz goteando con falsa sinceridad. «Hoy quiero reconocer a alguien que ha mostrado una resistencia notable», comenzó Jessica, sus ojos fijos en Daniel. «Alguien que ha enfrentado la adversidad con un tipo único de valentía». El estómago de Daniel se retorció al darse cuenta de que estaba hablando de él. Se preparó para lo peor. Jessica continuó, su tono volviéndose cada vez más burlón. «Daniel Ramírez, ¿por qué no subes aquí y compartes unas palabras sobre tu inspirador viaje?». La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia Daniel. Sintió una oleada de pánico pero se obligó a levantarse. Mientras caminaba hacia el escenario, podía escuchar las risas y susurros a su alrededor. Respirando profundamente, se acercó al micrófono. «Yo, no tengo mucho que decir», comenzó Daniel, su voz firme a pesar de los nervios. «He enfrentado algunos desafíos, sí. Pero creo que todos aquí tienen sus propias batallas. Es como las enfrentamos lo que nos define». Antes de que pudiera continuar, Jessica lo interrumpió con un comentario mordaz. «Oh, vamos, Daniel. No seas modesto. Cuéntanos sobre la vez que lloraste en el baño». Las risas estallaron, y Daniel sintió su rostro enrojecer de humillación. Quería desaparecer, pero se mantuvo firme, mirando a Jessica con desafío. «¿Sabes qué, Jessica?», dijo, su voz ganando fuerza. «Sí, lloré. He sentido dolor, miedo y enojo. Pero esos momentos no me definen. Lo que me define es cómo me levanto, cómo sigo luchando sin importar qué». La sala quedó en silencio otra vez, esta vez con un tipo diferente de tensión. La sonrisa de Jessica se desvaneció, y por un momento, Daniel vio un destello de duda en sus ojos. Se dio la vuelta y bajó del escenario, su corazón latiendo con fuerza pero con la cabeza en alto. El incidente solo alimentó la ira de Jessica. Decidió escalar su acoso a un nivel peligroso. Una tarde, mientras Daniel se dirigía a casa, ella y su grupo lo emboscaron cerca del estacionamiento de la escuela. Lo empujaron contra una pared, sus rostros torcidos con malicia. «¿Te crees tan valiente ahora, Ramírez?», siseó Jessica. «Vamos a ver qué tan valiente eres realmente». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, uno de los chicos agarró su mochila y la arrojó al suelo. Jessica sacó un pequeño cuchillo afilado y cortó las correas, sus ojos brillando de satisfacción. «Considera esto una advertencia», escupió. «Mantente en tu lugar, o la próxima vez será peor».
Daniel los observó alejarse, su corazón acelerado con miedo y enojo. Recogió los restos de su mochila y caminó a casa, el peso de su amenaza pesado en su mente. En casa, Daniel encontró consuelo en la presencia reconfortante de su madre. Ella escuchó mientras él le contaba los eventos del día, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Necesitamos hacer algo al respecto», dijo María con firmeza. «No puedes seguir pasando por esto solo». Daniel asintió, su resolución endureciéndose. «Lo sé, mamá. Pero no quiero empeorar las cosas». María lo abrazó con fuerza. «Encontraremos una manera, Daniel. Lo superaremos juntos». A la mañana siguiente, Daniel caminó hacia la escuela con un sentimiento de temor. Sentía las miradas de sus compañeros sobre él, los susurros siguiéndolo como una sombra. Al acercarse a su casillero, encontró otro mensaje cruel garabateado en él. Su corazón se hundió, pero se negó a dejar que lo quebrara. En la clase de historia, el señor Hernández notó la expresión abatida de Daniel. Después de clase, lo llamó a un lado. «Daniel, ¿qué está pasando? Pareces más preocupado de lo habitual». Daniel dudó, luego decidió confiar en su profesor. «Es Jessica y sus amigos. Están haciendo de mi vida un infierno. Ayer, me amenazaron con un cuchillo». Los ojos del señor Hernández se abrieron de alarma. «Eso es serio, Daniel. Necesitamos informar esto al director». Daniel sacudió la cabeza. «Tengo miedo de que solo empeore las cosas». El señor Hernández le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No deberías tener que lidiar con esto solo. Hablaré con el director y veremos qué podemos hacer. Mientras tanto, mantente cerca de tus amigos y no tengas miedo de pedir ayuda». Sintiendo un pequeño alivio, Daniel asintió. «Gracias, señor Hernández». A medida que pasaban los días, la tensión continuó acumulándose. El acoso de Jessica se volvió más implacable, sus burlas y amenazas más viciosas. Pero Daniel encontró fuerza en sus amigos y el apoyo de sus profesores. Se concentró en sus estudios, decidido a superar la crueldad. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto escolar, Daniel volvió a pensar en su padre. La foto que había encontrado seguía en su mente, despertando una profunda curiosidad. Decidió investigar más, esperando descubrir más sobre el pasado de su padre. Comenzó con la foto, examinándola de cerca. El uniforme llevaba la insignia de una unidad militar distinguida. Daniel tomó una foto con su teléfono y comenzó a buscar en línea. Después de horas de desplazarse por archivos y registros, encontró un nombre que coincidía con el de su padre, Sargento Miguel Ramírez, un héroe de guerra condecorado. El descubrimiento le dio un golpe de emoción. Imprimió la información y corrió escaleras abajo para mostrársela a su madre. «Mamá, mira esto», exclamó, sosteniendo la impresión. «Encontré algo sobre papá. Era un sargento en el ejército, un héroe de guerra». María tomó el papel, sus ojos llenándose de lágrimas mientras leía. «Sí, Daniel. Tu padre era un héroe de muchas maneras. Era valiente y honorable, pero también enfrentaba sus propias batallas». La curiosidad de Daniel creció. «¿Por qué no me contaste más sobre él?». María suspiró, su expresión dolorida. «Quería protegerte, Daniel. Tu padre vio cosas durante la guerra que lo cambiaron. Era difícil para él hablar de ello, y no quería cargarte con ese dolor». Daniel asintió, comprendiendo el peso de su decisión. «Quiero saber más, mamá. Quiero entender quién era y cómo eso me define a mí». María lo abrazó con fuerza. «Mereces saber, Daniel. Te contaré todo lo que pueda». Al día siguiente en la escuela, Daniel sintió un renovado sentido de propósito. Entró en la clase de historia con una confianza que incluso él mismo se sorprendió de tener. El señor Hernández notó el cambio y le dio un gesto de aliento. Después de clase, el señor Hernández se acercó a él. «Daniel, hablé con el director. Están tomando tu situación en serio. Habrá una mayor supervisión, y Jessica y sus amigos serán monitoreados de cerca». Daniel sintió una ola de alivio. «Gracias, señor Hernández. Eso significa mucho.
A medida que pasaban las semanas, los esfuerzos de la escuela para frenar el acoso comenzaron a mostrar resultados. Jessica y su grupo eran menos descarados, sus acciones más contenidas bajo la atenta mirada de los profesores. Daniel continuó concentrándose en sus estudios, su determinación inquebrantable. Una tarde, mientras caminaba a casa, Daniel vio a un grupo de estudiantes reunidos alrededor de un tablero de anuncios. Curioso, se acercó y vio un volante para un evento comunitario en honor a héroes locales. Su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre de su padre en la lista de homenajeados. El evento estaba programado para el fin de semana siguiente. Daniel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Quería aprender más sobre el legado de su padre, pero también temía lo que podría descubrir. El día del evento, Daniel y su madre llegaron temprano. El centro comunitario estaba decorado con pancartas y fotos, celebrando los logros de los héroes locales. Daniel sintió una oleada de orgullo al ver la foto de su padre entre ellos. La ceremonia fue emotiva, con discursos que honraban las contribuciones y sacrificios de los homenajeados. Mientras Daniel escuchaba, sentía una conexión más profunda con su padre, entendiendo más sobre el hombre que había sido. Después de la ceremonia, un hombre se acercó a Daniel y su madre. Se presentó como el coronel Javier Chávez, un antiguo compañero de Miguel Ramírez. «Tu padre era un gran hombre», dijo el coronel Chávez, su voz llena de respeto. «Salvó muchas vidas y enfrentó desafíos increíbles con valor y dignidad». Daniel sintió un nudo en la garganta. Ojalá pudiera haberlo conocido mejor. El coronel Chávez le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lleva su legado, Daniel. Estaría increíblemente orgulloso de ti». El encuentro dejó a Daniel sintiéndose más arraigado y conectado con su pasado. Se dio cuenta de que entender la historia de su padre le daba fuerza y propósito. Al caminar a la escuela al día siguiente, Daniel sintió una sensación de calma. El acoso no había cesado por completo, pero se sentía más preparado para enfrentarlo. Sabía quién era y de dónde venía, y eso le daba la resiliencia para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En los días que siguieron, Daniel continuó sobresaliendo en sus estudios y en el ajedrez. Encontró alegría en las pequeñas victorias y consuelo en el apoyo de sus amigos y profesores. Los incidentes de acoso se volvieron menos frecuentes, y la influencia de Jessica comenzó a disminuir. Una tarde, Daniel recibió un mensaje del señor Hernández, pidiéndole que se quedara después de clase. Cuando llegó, encontró al señor Hernández y al director esperándolo. «Daniel, tenemos buenas noticias», dijo el director. «Hemos decidido implementar una nueva política contra el acoso, inspirada en tu valentía y resistencia. Serás parte de un comité asesor estudiantil para ayudarnos a crear un ambiente más seguro e inclusivo». Daniel sintió una oleada de orgullo y gratitud. «Gracias. Es un honor ser parte de esto». Al salir de la reunión, Daniel sintió una sensación de logro. Había transformado su dolor en propósito, ayudando a crear un cambio positivo en su escuela. A la mañana siguiente, mientras caminaba por los pasillos, notó un cambio en la atmósfera. Los estudiantes lo saludaban con sonrisas y gestos de respeto. Incluso Jessica parecía diferente, su habitual aire de superioridad reemplazado por una expresión de incertidumbre. Durante el almuerzo, Daniel encontró un rincón tranquilo en la biblioteca para reflexionar. Mientras estaba sentado allí, Sara se le acercó, con una sonrisa en el rostro. «Hey, escuché sobre el nuevo comité. Eso es increíble, Daniel. Estás haciendo una diferencia real». Daniel sonrió, sintiendo calidez en su pecho. «Gracias, Sara. Se siente bien ser parte de algo positivo». A medida que el día llegaba a su fin, Daniel sintió una sensación de paz. Sabía que el viaje por delante aún tendría sus desafíos, pero se sentía listo para enfrentarlos. La fuerza que había encontrado en el legado de su padre, el apoyo de sus amigos y su propia resiliencia le habían dado las herramientas que necesitaba para prosperar. Esa noche, mientras estaba sentado con su madre, sintió una profunda gratitud. «Mamá, gracias por todo. No podría haberlo hecho sin ti». María sonrió, sus ojos llenos de orgullo. «Eres un joven notable, Daniel. Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Daniel asintió, sintiendo el peso de sus palabras.
Sabía que aún había mucho por aprender y muchos desafíos por enfrentar, pero por primera vez, se sentía verdaderamente seguro en su capacidad para superarlos. Miró al futuro con esperanza y determinación, listo para construir una vida definida no por las luchas que había enfrentado, sino por la fuerza y resiliencia que había encontrado dentro de sí mismo. Las semanas siguientes a la implementación de la nueva política contra el acoso marcaron un cambio significativo en la escuela. La atmósfera, antes tensa y hostil, comenzó a transformarse, reemplazada por un creciente sentido de comunidad y respeto mutuo. Daniel, ahora miembro del comité asesor estudiantil, se encontraba en el centro de esta transformación. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos, notó un nuevo sentido de apertura entre los estudiantes. La gente hablaba más, se acercaban unos a otros de maneras que no lo habían hecho antes. Los susurros y risitas que solían seguirlo fueron reemplazados por gestos de reconocimiento e incluso sonrisas ocasionales. Durante una asamblea escolar, el director presentó formalmente la nueva política, destacando el papel de Daniel en su creación. Mientras hablaba, Daniel sintió una mezcla de orgullo y humildad. Había recorrido un largo camino desde el chico asustado y aislado que enfrentaba tormentos diarios. Daniel Ramírez nos ha mostrado el poder de la resiliencia y la importancia de defender lo que es correcto, dijo el director, su voz llena de admiración. Gracias a su valentía, estamos comprometidos a crear un ambiente más seguro e inclusivo para todos nuestros estudiantes. La asamblea terminó con una ronda de aplausos, y mientras los estudiantes se dispersaban, muchos de ellos se detuvieron para felicitar a Daniel. Sara estaba entre ellos, su sonrisa radiante de orgullo. «Lo lograste, Daniel», dijo, abrazándolo con fuerza. «Has inspirado a tantas personas». Daniel sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras. «Gracias, Sara. No podría haberlo hecho sin amigos como tú». A medida que salían al sol, Daniel vio a Jessica de pie a un lado, observándolo con una expresión pensativa. Se acercó a ella, sintiendo un sentido de cierre. «Jessica», dijo, su voz calmada. «Solo quería darte las gracias por tu disculpa. Puedo ver que has estado haciendo un esfuerzo por cambiar, y eso requiere mucho valor». Jessica miró hacia abajo, su rostro reflejando una mezcla de emociones. «He cometido muchos errores, Daniel. Pero estoy tratando de ser mejor. Y ver cómo has manejado todo, me ha inspirado a hacer lo mismo». Daniel asintió, sintiendo una sensación de paz. «Todos tenemos la capacidad de cambiar, Jessica. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien». A medida que pasaban las semanas, los cambios en la escuela se hicieron más evidentes. Los estudiantes que una vez habían estado aislados o acosados encontraron nuevos aliados en el comité asesor y en los diversos grupos de apoyo que surgieron. Daniel pasaba su tiempo libre ayudando a organizar estos grupos, basándose en sus propias experiencias para ofrecer orientación y apoyo. Una tarde, se encontró en la biblioteca, rodeado por un grupo de estudiantes más jóvenes. Escuchaban atentamente mientras él compartía su historia, sus ojos abiertos de admiración. «No tienen que dejar que nadie defina quiénes son», dijo Daniel, su voz firme y confiada. «Tienen el poder de levantarse y ser ustedes mismos. Y hay personas aquí que los apoyarán». Los estudiantes asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y determinación. Daniel sintió una profunda sensación de satisfacción, sabiendo que sus palabras estaban marcando una diferencia. Fuera de la biblioteca, se encontró con Jessica. Se veía diferente, menos segura, más vulnerable. Por un momento, se quedaron en un silencio incómodo antes de que ella finalmente hablara. «Daniel, yo quería disculparme», dijo, su voz apenas un susurro. «He sido terrible contigo, y no te lo merecías». Daniel estudió su rostro, viendo el genuino remordimiento en sus ojos. Asintió lentamente. «Gracias, Jessica. Requiere valor admitir cuando te has equivocado». Jessica miró hacia abajo, jugando con el borde de su camisa. «Sé que tengo mucho que compensar. Pero quiero intentarlo. Si me dejas». Daniel respiró hondo. «Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero depende de ti demostrar que has cambiado». Jessica asintió, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y determinación. «Lo haré. Lo prometo». A medida que se alejaba,
Daniel sintió una extraña sensación de cierre. La chica que una vez había sido su acosadora ahora buscaba redención y se dio cuenta de que el verdadero cambio era posible, incluso en las personas más improbables. En las semanas siguientes, Jessica comenzó a mostrar esfuerzos genuinos por cambiar. Se ofreció como voluntaria para diversas actividades escolares y comenzó a participar en las reuniones del comité asesor. Aunque algunos estudiantes eran escépticos al principio, sus acciones consistentes gradualmente ganaron su respeto. Un día, mientras Daniel y Sara preparaban una reunión del grupo de apoyo, Jessica se les acercó, llevando una caja de refrigerios. «Pensé que esto podría ayudar», dijo, ofreciendo una sonrisa tentativa. Sara miró a Daniel y luego a Jessica. «Gracias, Jessica. Eso es muy considerado de tu parte». Jessica dejó la caja y se unió a ellos, su presencia un testimonio del poder transformador de la empatía y la comprensión. La reunión fue bien, con los estudiantes compartiendo sus historias y ofreciéndose apoyo mutuo. Daniel notó cómo Jessica escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente u ofreciendo una palabra amable. Después de la reunión, Daniel y Sara caminaron a casa juntos. El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre el vecindario, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una sensación de paz. «Realmente has cambiado las cosas, Daniel», dijo Sara, rompiendo el silencio cómodo. «La escuela se siente diferente ahora, mejor». Daniel sonrió, sintiendo calidez en su pecho. «No soy solo yo, Sara. Es todo el mundo. Todos estamos haciendo la diferencia juntos». Al llegar a la casa de Daniel, Sara le dio un abrazo rápido. «Nos vemos mañana». Daniel la observó alejarse, sintiendo una profunda gratitud por su amistad. Entró a la casa, encontrando a su madre en la cocina, preparando la cena. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó María, sus ojos iluminándose al verlo. «Fue bueno, mamá», respondió Daniel, dejando su mochila. «Las cosas realmente están cambiando en la escuela. Se siente esperanzador». María sonrió, abrazándolo. «Estoy tan orgullosa de ti, Daniel. Has recorrido un largo camino». Esa noche, mientras cenaban, Daniel sintió una profunda sensación de contentamiento. El viaje había sido largo y difícil, pero había emergido más fuerte, rodeado de amigos y familiares que creían en él. Al día siguiente, Daniel fue invitado a hablar en una asamblea escolar sobre sus experiencias y la importancia de las nuevas iniciativas contra el acoso. Se paró en el escenario, mirando a la multitud, y sintió una oleada de emoción. Respirando hondo, comenzó a hablar. «Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por estar aquí y por apoyar los cambios que estamos haciendo en nuestra escuela. Este viaje no ha sido fácil, pero ha valido la pena». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. «He enfrentado muchos desafíos, pero también he aprendido mucho sobre la resiliencia, el valor y el poder de la comunidad. Todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia, de levantarnos contra la injusticia y apoyarnos unos a otros». El auditorio quedó en silencio, todas las miradas enfocadas en él. «Juntos, podemos crear una escuela donde todos se sientan seguros y valorados. Un lugar donde todos podamos ser nosotros mismos sin temor al acoso o la discriminación». Al terminar de hablar, el público estalló en aplausos. Daniel sintió una profunda sensación de logro, sabiendo que sus palabras habían resonado en sus compañeros. En los días siguientes, Daniel continuó trabajando incansablemente en el comité asesor, ayudando a implementar nuevos programas e iniciativas dirigidas a fomentar un ambiente escolar más inclusivo y solidario. Encontró alegría al ver cómo los cambios positivos arraigaban, y al saber que había jugado un papel en hacerlos realidad. Una tarde, mientras salía de la escuela, se encontró con el señor Hernández. El profesor le dio una cálida sonrisa y le dio una palmada en la espalda. «Estás haciendo un trabajo increíble, Daniel. Estoy muy orgulloso de ti». Daniel sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. «Gracias, señor Hernández. No podría haberlo hecho sin su apoyo». Mientras caminaba a casa, Daniel reflexionó sobre cuánto había avanzado. El viaje había estado lleno de desafíos, pero también había sido un camino de crecimiento y autodescubrimiento.
Había aprendido a defenderse a sí mismo y a los demás, a enfrentar sus miedos con valor y a encontrar fuerza en su comunidad. En casa, Daniel encontró otra sorpresa esperándolo. Su madre le entregó una carta, sus ojos brillando de emoción. «Es de la universidad», dijo, apenas conteniendo su emoción. Daniel abrió el sobre, su corazón latiendo con anticipación. Mientras leía la carta, una sonrisa se extendió por su rostro. «Mamá, me aceptaron. Me aceptaron en la universidad». María lo abrazó con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Sabía que lo lograrías, Daniel. Estoy tan orgullosa de ti». Esa noche, celebraron con una cena especial, compartiendo historias y sueños para el futuro. Daniel sintió una profunda gratitud por el apoyo inquebrantable de su madre y por las oportunidades que se avecinaban. Al día siguiente en la escuela, Daniel compartió sus noticias con sus amigos y profesores. Lo felicitaron, sus palabras llenas de orgullo y ánimo. Incluso Jessica ofreció una felicitación sincera, sus ojos reflejando una genuina felicidad por él. A medida que el año escolar llegaba a su fin, Daniel reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Había enfrentado muchos desafíos, pero también había encontrado fuerza y resiliencia dentro de sí mismo. Había construido amistades duraderas y había hecho un impacto positivo en su comunidad escolar. Una tarde, mientras empacaba su casillero, encontró el viejo dibujo de la pieza de ajedrez que había sido dejado en su casillero meses atrás. Sonrió, recordando el apoyo y el aliento que le había brindado durante algunos de sus días más oscuros. Guardó el dibujo en su mochila, sintiendo una sensación de cierre. Mientras caminaba por los pasillos una última vez, sintió una mezcla de emociones, nostalgia por el pasado, gratitud por el presente y emoción por el futuro. Daniel sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos y nuevas oportunidades por delante. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, armado con las lecciones que había aprendido y el apoyo de aquellos que creían en él. Mientras salía al cálido sol de la tarde, Daniel respiró profundamente, sintiendo una sensación de paz y anticipación. El futuro era brillante, y estaba listo para abrazarlo, un paso a la vez. Las últimas semanas del año escolar pasaron en un torbellino de actividad. La escuela estaba llena de preparativos para la graduación y las celebraciones de fin de año. Daniel se encontró en el centro de muchos de estos eventos, su liderazgo y resiliencia le habían ganado el respeto y la admiración de estudiantes y personal por igual. Una tarde soleada, la escuela celebró una asamblea especial para honrar los logros de sus estudiantes. Daniel se sentó con sus amigos, sintiendo una mezcla de orgullo y anticipación. El director tomó el escenario, su voz llena de calidez y gratitud mientras hablaba. Hoy celebramos no solo los logros académicos de nuestros estudiantes, sino también su valentía, resiliencia y compromiso con la creación de un mejor ambiente escolar. Un estudiante, en particular, ha ejemplificado estas cualidades. Daniel Ramírez, ¿puedes subir? El auditorio estalló en aplausos mientras Daniel se levantaba y se dirigía al escenario. Sintió un nudo en la garganta mientras se acercaba al micrófono, su corazón hinchado de emoción. Gracias, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. Este ha sido un año desafiante para muchos de nosotros, pero también ha sido un año de crecimiento y transformación. Estoy profundamente agradecido por el apoyo de mis amigos, mis profesores y mi familia. Hizo una pausa, mirando a la multitud de rostros, muchos de los cuales se habían convertido en sus aliados y apoyos. Hemos aprendido que juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Tenemos el poder de crear una comunidad donde todos se sientan seguros y valorados. Y eso es algo por lo que debemos seguir luchando. El público estalló en aplausos nuevamente, y mientras Daniel bajaba del escenario, sintió una sensación de realización y esperanza. Había recorrido un largo camino, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Después de la asamblea, los amigos de Daniel se reunieron a su alrededor, sus rostros radiantes de orgullo. Sara lo abrazó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Fuiste increíble, Daniel. Has inspirado a tanta gente. Daniel sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras. Gracias, Sara. No podría haberlo hecho sin ti. Mientras caminaban hacia el sol, Daniel vio a Jessica de pie a un lado, observándolo con una expresión pensativa.
Se acercó a ella, sintiendo un sentido de cierre. Jessica, dijo, su voz calmada. Solo quería darte las gracias por tu disculpa. Puedo ver que has estado haciendo un esfuerzo por cambiar, y eso requiere mucho valor. Jessica miró hacia abajo, su rostro reflejando una mezcla de emociones. He cometido muchos errores, Daniel. Pero estoy tratando de ser mejor. Y ver cómo has manejado todo, me ha inspirado a hacer lo mismo. Daniel asintió, sintiendo una sensación de paz. Todos tenemos la capacidad de cambiar, Jessica. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. A medida que pasaban las semanas, los cambios en la escuela se hicieron más evidentes. Los estudiantes que una vez habían estado aislados o acosados encontraron nuevos aliados en el comité asesor y en los diversos grupos de apoyo que surgieron. Daniel pasaba su tiempo libre ayudando a organizar estos grupos, basándose en sus propias experiencias para ofrecer orientación y apoyo. Una tarde, se encontró en la biblioteca, rodeado por un grupo de estudiantes más jóvenes. Escuchaban atentamente mientras él compartía su historia, sus ojos abiertos de admiración. No tienen que dejar que nadie defina quiénes son, dijo Daniel, su voz firme y confiada. Tienen el poder de levantarse y ser ustedes mismos. Y hay personas aquí que los apoyarán. Los estudiantes asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y determinación. Daniel sintió una profunda sensación de satisfacción, sabiendo que sus palabras estaban marcando una diferencia. Fuera de la biblioteca, se encontró con Jessica. Se veía diferente, menos segura, más vulnerable. Por un momento, se quedaron en un silencio incómodo antes de que ella finalmente hablara. Daniel, yo quería disculparme, dijo, su voz apenas un susurro. He sido terrible contigo, y no te lo merecías. Daniel estudió su rostro, viendo el genuino remordimiento en sus ojos. Asintió lentamente. Gracias, Jessica. Requiere valor admitir cuando te has equivocado. Jessica miró hacia abajo, jugando con el borde de su camisa. Sé que tengo mucho que compensar. Pero quiero intentarlo. Si me dejas. Daniel respiró hondo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero depende de ti demostrar que has cambiado. Jessica asintió, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y determinación. Lo haré. Lo prometo. A medida que se alejaba, Daniel sintió una extraña sensación de cierre. La chica que una vez había sido su acosadora ahora buscaba redención, y se dio cuenta de que el verdadero cambio era posible, incluso en las personas más improbables. En las semanas siguientes, Jessica comenzó a mostrar esfuerzos genuinos por cambiar. Se ofreció como voluntaria para diversas actividades escolares y comenzó a participar en las reuniones del comité asesor. Aunque algunos estudiantes eran escépticos al principio, sus acciones consistentes gradualmente ganaron su respeto. Un día, mientras Daniel y Sara preparaban una reunión del grupo de apoyo, Jessica se les acercó, llevando una caja de refrigerios. Pensé que esto podría ayudar, dijo, ofreciendo una sonrisa tentativa. Sara miró a Daniel y luego a Jessica. Gracias, Jessica. Eso es muy considerado de tu parte. Jessica dejó la caja y se unió a ellos, su presencia un testimonio del poder transformador de la empatía y la comprensión. La reunión fue bien, con los estudiantes compartiendo sus historias y ofreciéndose apoyo mutuo. Daniel notó cómo Jessica escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente u ofreciendo una palabra amable. Después de la reunión, Daniel y Sara caminaron a casa juntos. El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre el vecindario, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una sensación de paz. «Realmente has cambiado las cosas, Daniel», dijo Sara, rompiendo el silencio cómodo. «La escuela se siente diferente ahora, mejor». Daniel sonrió, sintiendo calidez en su pecho. «No soy solo yo, Sara. Es todo el mundo. Todos estamos haciendo la diferencia juntos». Al llegar a la casa de Daniel, Sara le dio un abrazo rápido. «Nos vemos mañana». Daniel la observó alejarse, sintiendo una profunda gratitud por su amistad. Entró a la casa, encontrando a su madre en la cocina, preparando la cena. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó María, sus ojos iluminándose al verlo. «Fue bueno, mamá», respondió Daniel,
dejando su mochila. Las cosas realmente están cambiando en la escuela. Se siente esperanzador. María sonrió, abrazándolo. Estoy tan orgullosa de ti, Daniel. Has recorrido un largo camino. Esa noche, mientras cenaban, Daniel sintió una profunda sensación de contentamiento. El viaje había sido largo y difícil, pero había emergido más fuerte, rodeado de amigos y familiares que creían en él. Al día siguiente, Daniel fue invitado a hablar en una asamblea escolar sobre sus experiencias y la importancia de las nuevas iniciativas contra el acoso. Se paró en el escenario, mirando a la multitud, y sintió una oleada de emoción. Respirando hondo, comenzó a hablar. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por estar aquí y por apoyar los cambios que estamos haciendo en nuestra escuela. Este viaje no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. He enfrentado muchos desafíos, pero también he aprendido mucho sobre la resiliencia, el valor y el poder de la comunidad. Todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia, de levantarnos contra la injusticia y apoyarnos unos a otros. El auditorio quedó en silencio, todas las miradas enfocadas en él. Juntos, podemos crear una escuela donde todos se sientan seguros y valorados. Un lugar donde todos podamos ser nosotros mismos sin temor al acoso o la discriminación. Al terminar de hablar, el público estalló en aplausos. Daniel sintió una profunda sensación de logro, sabiendo que sus palabras habían resonado en sus compañeros. En los días siguientes, Daniel continuó trabajando incansablemente en el comité asesor, ayudando a implementar nuevos programas e iniciativas dirigidas a fomentar un ambiente escolar más inclusivo y solidario. Encontró alegría al ver cómo los cambios positivos arraigaban, y al saber que había jugado un papel en hacerlos realidad. Una tarde, mientras salía de la escuela, se encontró con el señor Hernández. El profesor le dio una cálida sonrisa y le dio una palmada en la espalda. Estás haciendo un trabajo increíble, Daniel. Estoy muy orgulloso de ti. Daniel sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Gracias, señor Hernández. No podría haberlo hecho sin su apoyo. Mientras caminaba a casa, Daniel reflexionó sobre cuánto había avanzado. El viaje había estado lleno de desafíos, pero también había sido un camino de crecimiento y autodescubrimiento. Había aprendido a defenderse a sí mismo y a los demás, a enfrentar sus miedos con valor y a encontrar fuerza en su comunidad. En casa, Daniel encontró otra sorpresa esperándolo. Su madre le entregó una carta, sus ojos brillando de emoción. Es de la universidad, dijo, apenas conteniendo su emoción. Daniel abrió el sobre, su corazón latiendo con anticipación. Mientras leía la carta, una sonrisa se extendió por su rostro. Mamá, me aceptaron. Me aceptaron en la universidad. María lo abrazó con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Sabía que lo lograrías, Daniel. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche, celebraron con una cena especial, compartiendo historias y sueños para el futuro. Daniel sintió una profunda gratitud por el apoyo inquebrantable de su madre y por las oportunidades que se avecinaban. Al día siguiente en la escuela, Daniel compartió sus noticias con sus amigos y profesores. Lo felicitaron, sus palabras llenas de orgullo y ánimo. Incluso Jessica ofreció una felicitación sincera, sus ojos reflejando una genuina felicidad por él. A medida que el año escolar llegaba a su fin, Daniel reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Había enfrentado muchos desafíos, pero también había encontrado fuerza y resiliencia dentro de sí mismo. Había construido amistades duraderas y había hecho un impacto positivo en su comunidad escolar. Una tarde, mientras empacaba su casillero, encontró el viejo dibujo de la pieza de ajedrez que había sido dejado en su casillero meses atrás. Sonrió, recordando el apoyo y el aliento que le había brindado durante algunos de sus días más oscuros. Guardó el dibujo en su mochila, sintiendo una sensación de cierre. Mientras caminaba por los pasillos una última vez, sintió una mezcla de emociones, nostalgia por el pasado, gratitud por el presente y emoción por el futuro. Daniel sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos y nuevas oportunidades por delante. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, armado con las lecciones que había aprendido y el apoyo de aquellos que creían en él.
Mientras salía al cálido sol de la tarde, Daniel respiró profundamente, sintiendo una sensación de paz y anticipación. El futuro era brillante, y estaba listo para abrazarlo, un paso a la vez.